Declaratoria de desastre nacional. Se declara situación de desastre. De esa manera, el gobierno ayer declaraba desastre nacional por los incendios forestales, una medida que había sido exigida, pedida, implorada por ciertas comunidades, autoridades, políticos y la propia sociedad civil. Marco Antonio Fuentes, exasambleísta, nos acompaña en esta mañana. Tardía la decisión, Marco, buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué tú crees que el gobierno esperó tanto, porque son más de 8 millones de hectáreas las que están afectadas en territorio nacional, para tomar esta decisión? Sí, María René, no nos sorprende y a la vez nos preocupa porque, como siempre, las reacciones del gobierno están tardías. Este es un pedido y esto es lo más preocupante, lo alarmante, cómo el gobierno ve que el pedido viene de sectores políticos, político-partidarios. Y eso es lo grave de la percepción del gobierno, que cuando algo se pide desde la asamblea o sea, desde diferentes sectores, algo que seguramente no está de acuerdo el gobierno, inmediatamente las reacciones del gobierno y de sus voceros es que es una medida política. Puede ser para otros temas, según la percepción del gobierno y el análisis que seguramente haga, pero estamos hablando de un desastre ambiental, María René, de la quema de bosques, millones de hectáreas, tú bien lo decías, más de 8 millones de hectáreas. Y el pedido, pues, como te decía María René, venían de los sectores más vulnerables, de las comunidades afectadas en este caso, tanto en Santa Cruz como en Beni, Pando, norte de La Paz incluso. Y el pedido viene después la exigencia del sector parlamentario. Y ahí es cuando el gobierno dice, bueno, esto es político, estamos controlando, estamos ayudando, estamos mitigando y hace también una campaña mediática, pero los resultados no avanzan. En la mayoría de los casos y en varios medios de comunicación se veía, lo único que se podía ver era cuando se apagaba el incendio, pero por causa de lluvias y no porque realmente el gobierno esté generando apoyo a los sectores, a los bomberos, con recursos. Ahora el gobierno se está quejando porque no se está aprobando recursos económicos para el tema de incendios. El Senado saca un comunicado y le dice, mentira, acá no hay ningún crédito No tenemos nada pendiente, le dice, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿a qué está jugando el gobierno? No sabemos y creo que en lugar de generar cierta estabilidad como gobierno, como imagen institucional, lo que está haciendo es pues generar preocupación en la población al no tomar decisiones importantes, en este caso de cuidado del medio ambiente. En ese contexto, primero, una medida vista desde un punto de vista político, pero ¿qué es lo que pasa con la voz de las comunidades afectadas? ¿Cómo recibía el gobierno ese pedido? Porque comunidades como Concepción, de repente incluso comunidades muy pequeñas, las mismas Petas que se vieron afectadas hasta en los domicilios de los comunarios, le pedían al presidente, a las autoridades de gobierno, asuman ya de una vez esta declaratoria. ¿Por qué no se escuchaba a esos grupos pequeños? Sí, María Zené, hace una semana yo recuerdo, vi en un medio de comunicación una marcha de una comunidad indígena con niños, las familias, marchando en el campo, en sus mismas comunidades, pidiendo que se declare desastre nacional porque había comunidades que ya estaban siendo afectadas, como tú bien decías, comunidades que ya estaban abandonando sus hogares. Entonces, ahí es la preocupación, ¿no? Cómo el gobierno no se conmueve con estas iniciativas de preocupación de las mismas comunidades, reitero, y acá nada tiene que ver lo político partidario, la visión ideológica, no, que estamos hablando de desastres ambientales que están dejando huella y que van a dejar una cicatriz profunda en las diferentes comunidades, principalmente en el oriente boliviano. María René, algunas instancias académicas, científicas decían, se va a tardar en recuperar el tema medioambiental. Calculaban entre unos 20 a 30 años a causa de este incendio del 2024. Entonces, los efectos van a ser pues climáticos, medioambientales, en el tema de la flora, la fauna, va a haber efectos. Incluso efectos económicos en el tema turístico. Hemos visto cómo durante varios meses el sector de la Chiquitanía también ha estado abandonada. Muchos turistas que querían ir a este sector a visitar se han encontrado con una zona en llamas, contaminación medioambiental. Y bueno, ha sido todo un ecosistema dañado y reitero, también en lo económico.
Segundo, ayer escuchaba una autoridad de gobierno que decía respecto a las leyes incendiarias, una persona afín al actual gobierno, hemos declarado pausa ambiental. Ha sido el primer paso, lo decía un viceministro actual. Decía, esta pausa ambiental prohíbe este tipo de quemas. Las mismas habían continuado, se acusa a la agroindustria, entre otras cosas, a los chaqueos, a estos intereses incluso personales. ¿Esta medida dio los resultados que esperábamos como pausa ambiental? No, para nada, María René. Hace un par de días escuchábamos cómo la presión de algunos sectores que venían de los interculturales, hubo un bloqueo en la carretera Rurrenabaque, Yucumo, todo ese sector. ¿Por qué? Porque le estaban exigiendo al gobierno que empiece a regionalizarse este tema de la pausa ambiental. O sea, en algunos lugares sí y en otros no. Y recordemos, ¿no? Que estas leyes que han propuesto cambiarlas, modificarlas, estas leyes incendiarias, tampoco ha tenido un fruto positivo estructural, por así decirlo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque las leyes cabales incendiarias no se están modificando a plenitud. Y esto obviamente, María René, tiene un fondo, ¿no? Que es el modelo extractivista. Mientras el gobierno, el Estado, siga permitiendo el extractivismo de la tala de madera, la explotación mineral en zonas, en parques protegidos, mientras sigan avasallando desde un punto de vista político también ciertas comunidades indígenas, María René, pues lamentablemente van a estar vulnerables, nuestra Amazonía, nuestros bosques van a seguir vulnerables. Entonces necesitamos una nueva mirada de Estado para entender y generar políticas de cuidado y preservación del medio ambiente. Mientras eso no ocurra, María René, todavía como país corremos el riesgo de seguir y de que nuestros bosques se sigan incendiando. Se hacía referencia a que esta declaratoria refuerza no solamente el combate aéreo, lo decían ayer mientras se daba a conocer la noticia a nivel nacional, sino también se habilitaban fondos extraordinarios para atender esta situación. ¿Qué es? Y aquí voy, de repente van a decir, debería comenzar la entrevista con eso, pero ahora hablo con una ex autoridad que le tocó en su momento también dentro de una asamblea departamental debatir este tema de los incendios y tomar decisiones como representante electo. ¿Qué implica que es un desastre nacional? ¿Cómo se atiende y qué es lo que corresponde ahora? Bueno, en la lógica, y creo que la ministra lo explicaba ayer también, lo que debería haber ocurrido, la norma lo establece así, es que, por ejemplo, cuando un municipio no tiene la suficiente capacidad, se le ha rebasado los recursos económicos, humanos, puede declararse en desastre municipal. Y lo propio ocurre a nivel departamental. En este caso, bueno, no ha ocurrido, hemos visto que en algunos casos, algunos departamentos, los más afectados, no han cumplido ciertos protocolos, pero María Reina, aquí hay un detalle, ¿no? Y es que estas leyes datan desde hace mucho tiempo, estas normativas. Según estas normativas las han hecho, reitero, con una mirada extractivista, un poco para ir parando, frenando este tipo de problemas, principalmente en el caso de los incendios, María René. Tenemos, como tú decías, todavía tenemos leyes incendiarias que no se están modificando, y entonces este tipo de normativas lo que sí ayuda y faculta es que tanto a los gobiernos municipales, departamentales y en este caso a los gobiernos nacionales puedan disponer de recursos económicos. Es básicamente eso, María René, es para que las autoridades, los órganos ejecutivos, en este caso el Ejecutivo Nacional, a la cabeza del presidente y sus ministros, puedan disponer de recursos económicos, pero también puedan solicitar ayuda internacional en diferentes aspectos. Pero ojo, María René, hemos tenido amargas experiencias a lo largo de la historia de gobernaciones, alcaldías y también de gobiernos nacionales en diferentes gestiones que aprovechan, lamentablemente hay que decirlo así, esta es la parte negativa de este tipo de normativas, aprovechan para ser negociados con con el dolor ajeno, en este caso con los desastres naturales, porque como tienen libertad de manejar económico, partidas presupuestarias, llevar de un lado a otro lado, compras directas, sin licitaciones, sí. Ahí pues aprovechan las autoridades, y lo único que esperemos es que posterior a esta declaratoria haya una
auditoría y una fiscalización de parte de la Asamblea Legislativa Eso iba a Plurinacional. preguntar, ¿quién fiscaliza estas compras, estas decisiones de atención de emergencia? Que se saluda, porque esperar toda la burocracia y el protocolo para que se apruebe Exacto. de repente un monto para comprar insumos para la atención a bomberos voluntarios. Bueno, se saluda, pero ¿quién fiscaliza? ¿Cuál es el rol? ¿Directamente los legislativos? No, en teoría debería estar fiscalizando la Contraloría General del Estado y obviamente posterior a esto el gobierno debería estar emitiendo un informe pormenorizado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en qué se ha gastado, cuáles han sido los dineros o los recursos humanos, logísticos que se han utilizado, cuál ha sido el objetivo y cuál ha sido también el impacto, porque de nada sirve gastar y no tener el impacto suficiente. Entonces, se verá seguramente, María René, después en qué ha gastado el gobierno nacional, en qué han gastado también los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales que se han declarado en desastre para una previa o para una posterior fiscalización. Y reitero, esperemos que no ocurra sorpresas porque te decía, lamentablemente hemos visto amargas experiencias de muchas autoridades que han hecho su carnaval. Y no solamente autoridades nacionales, esto también se aplica para alcaldes y gobernadores en territorio nacional. Se hace referencia a que debería también trabajar aquí en este tema de fiscalización la Contraloría, la institucionalidad de los puestos, de los cargos, qué implicaría y qué necesidad tiene el país para ello. Álvaro García Linera, 2016, vicepresidente, se posicionaba un nuevo gobierno y decía compromiso, el institucionalizar más de 20 instancias en territorio nacional. Han pasado casi 10 años y no tenemos respuesta en materia. Así es, María René, lamentablemente la institucionalidad en Bolivia hoy está venida a menos. No ha existido la voluntad política, institucional, ni del gobierno nacional y de otras instancias para poder institucionalizar ciertos cargos con perfiles idóneos. Todavía siguen existiendo varios cargos interinos en el país y esto pues es el reflejo de la falta de voluntad política, de la falta de responsabilidad con la población. Y yo creo que el año 2025, María René, seguramente habrá cambios. Yo creo que la gente hoy en día se ha dado cuenta de cómo se ha ido manejando el Estado y justamente esto se refleja por las peleas políticas entre arcistas y evistas que están develando y están desnudando más de 16, 17 años de mal manejo político y administrativo de nuestro gobierno y del Estado boliviano. Marcos, si bien existe ya esta declaratoria de desastre nacional, tenemos ya entendido qué es lo que ocurre, qué es lo que va a pasar. ¿Qué rol juega la sociedad civil? Acá la sociedad civil sin duda alguna juega un rol importante porque también en este caso de la contaminación del medio ambiente, en este caso del cuidado de los incendios, tiene mucho que ver también el control social que se puede ejercer, las denuncias que puedan existir desde la sociedad y obviamente el Estado que pueda recepcionar estas denuncias y pueda procesar ante las instancias correspondientes. Lamentablemente también la sociedad puede denunciar, pero tenemos una institución, una instancia del Estado, una justicia, una fiscalía que no persiguen, por ejemplo, las denuncias de quemas ilegales, que no persiguen y sancionan drásticamente los incendios provocados. Entonces esto evidentemente es preocupante, pero sí la sociedad, estoy seguro que en un futuro va a encontrar un país y más adelante, unos años más adelante, María René, va a encontrar un país más institucionalizado. Creo que a eso los bolivianos vamos a apuntar el año 2025 con un nuevo Estado y un nuevo gobierno. La Yapita, por favor, ¿puede un ciudadano a título civil pedir esta rendición de cuentas luego que pase todo ello? ¿Existe esa figura? Porque dentro del control social y la constitución política del Estado tengo entendido que sí, pero como exautoridad, ¿cuál es la figura? Así es, María René, los vecinos organizados pueden pedir un control y una fiscalización, una rendición de cuentas de cualquier tipo de autoridad, sea un concejal, sea un director, sea parte del ejecutivo, del legislativo, porque para eso están, las autoridades están también para rendir cuentas a la población y a la sociedad. Lamentablemente, María René, la burocracia, la falta de institucionalidad hace de que la población no tenga acceso justamente a este tipo de rendiciones de cuentas que en algunos de los casos las instituciones las hacen, pero las hacen para ciertos sectores afines para que les aplaudan y eso esperemos que en algún momento cambie.
Quiero agradecer a Marco por habernos acompañado en esta mañana, por esta posición, por esta explicación también técnica, porque lo decíamos, muchas personas de repente exigían el desastre nacional, pero ahora sabemos qué corresponde y cómo debemos actuar como sociedad civil, ¿no? Que las autoridades sean responsables también en la atención a la difícil situación que estamos viviendo como país por estos incendios forestales. Gracias, Marco. No, a ti, María José, gracias. Un saludo a todos. Marco Antonio Fuentes, ex asambleísta, nos ha acompañado esta mañana para poder hacer referencia a esta declaratoria por parte del gobierno de desastre nacional por los incendios forestales. Se intensifican los